ahora con ustedes, su anfitrión, el primer actor, Lino Ferrer. Yo. Ajá. Buenas noches, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Usted ha de creer, me he confundido, me volví un etcétera, tratando de conectarme, fui yo, la culpa fue mía, ofrezco mil disculpas a todas las personas. Óyeme, ya llegó el doctor Strauss, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya llegó nuestro invitado. Él estaba muy pendiente, gracias a Dios, déjame quitar esta música. Vamos a ver en el nombre de Dios que se conecte. Rosa Valencia, buenas noches, gracias por estar acá. Ay, Dios mío, gracias por esos corazones. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el doctor Strauss? Por favor, déjenlo llegar. ¿Dónde está? Espera, estamos avisando. Rosa Avilés. Jenny Carolina Sánchez, ¿cómo estás, Jenny? Estamos esperando al doctor Strauss. No se ha podido conectar. No, doctor, pida usted el pase y yo se lo doy. Estoy comiendo uva. Vamos a ver. Señores, por favor, que se conecte el doctor Strauss. ¿Dónde está el doctor Strauss, por favor? Preste la atención, Willy Colina. Ok, vamos a ver en el nombre de Dios. Ahí está, doctor. Ah, ya llegó también la doctora Marina. Ah, caramba, 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 caramba. ¿Qué pasa, Venezuela? Comiendo uva. Ahora no entra ninguno de los dos, Dios mío, pero ¿qué es esto? Ave María Purísima, Padre Eterno, mete tu mano. Todo está bien, todo está ahí, estoy dando el pase.
Ahí está llegando alguien. Estoy yo y soy la doctora Vargas y está el teléfono en Menitas 20, es la esposa del doctor Torres. A ver. Tú me diste la autorización para entrar, falta el doctor Torres. Pero usted no la veo. Yo sí te veo. Tú me diste la autorización para entrar, falta el doctor Torres. Hola. Hola. Apágalo ahí, no. El doctor está hablando. Hola. Sí, yo lo oigo, pero no lo veo. Hola. Hola, hola, buenas noches, doctor. Le habla ¿Cómo Lino estás? Ferrer. No lo veo. ¿Usted ve a la doctora? No, te veo a ti. No, no te vemos a ti. Ahora Bueno, sí está Torres ahí, el doctor Torres. bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, buenas noches a ambos, ¿cómo están? Y lo segundo es, hay que preguntarle a alguien del público si ellos nos ven a los tres. Por favor, Estela o alguien que esté viendo este show, este programa, si alguien nos dice que nos ven a los tres, Él mismo le está preguntando. si nos están viendo a los tres, pues si nos están viendo a los tres no hay problema, porque lo importante es que nos vean a los tres. Que ellos los ven, pues, no importa, pero a la vez no se puede dejar de hacer el programa. Dice Marina Vargas. No se ve la doctora Marina, dice Estela Gil. Gloria Vero dice que se ven los dos. Por ¿Será que favor. qué piensan ustedes? ¿Que me salga y vuelva a entrar? No, 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 Sí. no, 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 no. Si el público lo está viendo a los tres, dejémoslo así. Yo que se los digo, son 4 años de experiencia con Instagram y esto no es la primera vez que ocurre. Aquí lo que importa es que se vean ustedes dos, más que todo, porque son los que tienen la exposición de esta noche, tienen la Nadie información me ve. que bien necesaria. Entonces, vamos a ver, Aquí yo veo a Lino. Yo los veo a ustedes dos. se ve Gloria Veroes, nos ves a los tres. Lo importante es que ella dice que se ven dos, nada más. No, no se ve la doctora, dice. Otra persona Yo dice que no se ve tampoco la lo veo. doctora. Alguien que diga que si nos ven a los Ahí tres, tú puedes escribir en el chat. no hay nadie que diga, no se ve la doctora. Doctora, no se ve, la que no se ve la doctora, lo dicen varias personas. Entonces, y si nos salimos los tres, No, ya voy. justo Vera Marina no se ve, dice su husband. Ya va que estoy viendo a ver si me ven. Estoy mandando una solicitud de nuevo. No, ya no me entra solicitud porque los tengo a ustedes dos en pantalla, se supone. ¿Entiende? Doctora, ¿me entiende? Ahorita hiciste algo, repite lo que hiciste. Lino, aquí estoy. Ok. No la voy a poder si no, tiene que salirse y volver a entrar para que yo le pueda dar la entrada, Ok. porque Lino, aquí estoy. qué broma esto. Señores, los que están conectados, les ofrecemos mil disculpas. Ya los doctores llegaron, están allí, pero hay un problema técnico. No sabemos qué está ocurriendo, pero vamos a ver si por lo menos. Yo sí veo a Lino con claridad. Todavía me está viendo, doctor. Sí, sí, perfectamente. Se está viendo que estoy comiendo uvas. Mira. Sí, señor, ahí lo veo. Ahí lo veo. Las uvas me encantan porque una de mis pasiones es el vino. Mm, Yo mucho de vino, además soy sommelier certificado.
Pero Son ricas. estas no son las uvas con que se hace el buen vino. Ah, perdón. Sí, Estas son justo. uvas de mesa. Yo le mandé la entrada. Disculpe, doctor. Yo le mandé la entrada, pero no la veo. La solicitud de ella no la veo por ninguna parte. Ahora sí. Ahora sí la vi. Vamos a ver. Doctora, ay, ya va. Oye, pero ¿qué estará pasando? Primera vez que pasa esto así Ay, tan seguido. pues tiene poca batería. El mío. Ajá. Ahí se supone que va a entrar la doctora. ¿Doctora entró? Ahí pareciera. Pareciera, vamos a ver. Tienes que aceptarla, creo. No, No, ya ya la me- acepté. Ya la acepté. Ahí va, ahí va, ahí va. La, Mire, la, la, ru- vamos a hacer una cosa, la doctora. rueda está dando vueltas. Vamos a hacer una cosa. Ya, ahí es. Sí, parece que sí. Ya le di. Por favor, óigame lo que le quiero decir. Óigame, por favor. Aquí lo importante es el material que ustedes traen, que sea que se oiga la voz, pero que se oiga la información que le queremos dar al público. Si los dos se oyen, es lo más importante. ¿Me entienden? Yo te oigo muy bien e incluso también oigo a la doctora Marina. Doctora María, ¿usted no escucha a nosotros dos? Doctora. Claro. Sí, ¿Usted nos escucha a nosotros dos? yo los estoy escuchando a ustedes dos. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema, por favor. Sí, bueno. Yo quisiera, gracias. ¿Cuál es el teléfono? Bueno, yo quisiera darle las gracias y las disculpas a todos nuestros. Yo los estoy escuchando a ustedes dos. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Sí. sí. Sí, por favor. Quiero pedir disculpas a todas las personas que nos están escuchando y a nuestros seguidores. A la vez quiero darle la bienvenida y la disculpa al doctor Torres, al doctor Luis Torres Strauss, que es nuestro invitado de lujo, cirujano, mastólogo, oncólogo con una destacada trayectoria. ¿Qué pasó? Doctor, ¿usted me oye? Sí, perfectamente. Bueno, vamos a hacer Perfectamente. una cosa. Vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Torres Strauss, es un especialista maravilloso. Este programa se trata de concluir el mes de la lucha contra el cáncer de mamas. Doctor, buenas noches, bienvenido. Ya usted sabe lo que está pasando técnicamente. No es culpa nuestra, pero al grabarse este programa queda grabado, valga la redundancia, toda su experiencia, todo su aprendizaje. Cuéntenos, ¿qué le puede decir a la mujer de hoy de qué se trata el cáncer de mama y cómo se puede evitar? Perfectamente, Lino. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar un poco sobre este tema tan importante en tu muy escuchado programa y muchísimas gracias también a la doctora Marina Vargas, excelente ginecólogo venezolana y con una trayectoria también muy importante. Fíjate, lo primero que debo decir es que efectivamente hemos escogido el mes de octubre como el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Esto no quiere decir, por supuesto, que todos los esfuerzos van a estar hechos nada más en ese mes. Nosotros tenemos
que permanecer en la lucha constante y en realidad no existe ninguna fecha en el calendario para poder practicar los estudios que tenga cada paciente en particular. Sí, oye, está Marina. Hola. Continúe, doctor, continúe. Sí. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a entrar en contexto. ¿Cuál es la magnitud del problema? El carcinoma de mama es el carcinoma más frecuente en la mujer. Sí, estamos hablando de condiciones, digamos, epiteliales. La única lesión más frecuente es el carcinoma de piel, pero realmente es un carcinoma que no es tan agresivo. Estoy hablando del vaso celular, que podría llevar a consecuencias fatales. Fíjense ustedes que el 39% de todos los cánceres que se diagnostican aquí en Estados Unidos son en cáncer de mama. Si vemos el problema, en el año 2025, GloboCan estima que van a haber 2.450.000 casos nuevos, con aproximadamente 715.000 muertes. Acá en Estados Unidos estamos rondando una cifra de aproximadamente unos 316.000 casos de carcinoma invasivo, con unos 50.000 casos de carcinoma in situ. Y no olvidar que también existe el carcinoma de mama en el hombre, pero no es un problema de salud pública porque su frecuencia está aproximadamente entre 0.8 al 1%. Entonces, esto es una enfermedad de nuestros tiempos, una enfermedad crónica, es una enfermedad que además tiene un curso, fíjense en esto que voy a decir ahorita que puede ser impactante, tiene un curso evolutivo lento. Desde que comienza una alteración genética en una célula mamaria hasta que se hace un tumor evidente, palpable, más de 1.5 centímetros, estamos hablando que pueden haber transcurrido entre 5 y 7 años. De manera Doctor, disculpe, más o menos me puede hacer una referencia para imaginarlo más o menos que es 1.5 de tamaño. 1.5 de tamaño es como una aceituna mediana, una aceituna. ¿Okay? Es más grande que un pistacho, más grande que un maní, y no hablar de una calamata, pero sí una aceituna relativamente de 1.5 centímetros. Estamos hablando de que puede ser media pulgada. Luego de esto tenemos una cosa importantísima. En estos momentos, y no me refiero al año 2025, sino ya tenemos aproximadamente unos 15 años de extraordinarios métodos de pesquisa para tratar de detectar una lesión antes que tenga una manifestación clínica. ¿Esto qué quiere decir? Que una paciente, por ejemplo, ella no se toca nada en sus mamas, va a la consulta con el médico, le hace un examen clínico, el examen clínico es negativo, no toca nada. Sin embargo, si tiene más de 40 años, ese paciente debe hacerse una mamografía de pesquisa o de screening. Y en algunos casos podría existir una lesión que se llama lesión subclínica o no palpable. La inmensa mayoría de esas lesiones son lesiones tempranas y potencialmente curables. Por eso es que siempre insistimos en que la persona debe hacerse su autoexamen mamario como para conocerse su mama, pero nunca puede dejar de hacerse un estudio de imágenes, sobre todo de mamografía de alta calidad. Ese es el punto, de manera tal de que, resumiendo un poco, esta es una enfermedad de nuestros tiempos, es una enfermedad crónica muchas veces, la inmensa mayoría de las veces la podemos detectar en estadios locales, cuando está solamente en la mama, o en algunas oportunidades en la mama y en los ganglios de la axila, y solamente aproximadamente un restante de algunos 30% de los casos puede ser enfermedad diseminada. Entonces, lo importante es diagnóstico temprano, aplicación de tratamiento para poder tener un parámetro de curación. Ok. ¿Podría hacerte una pregunta, doctor? Sí, claro. Mira, Perdón, doctora, que la interrumpa. Buenas noches, ¿cómo está? Muchas bien, gracias. Vamos a hacer, aunque sea perdóneme que vamos a hacer un intento, porque ya que usted entró y está bien, a ver si logramos que el doctor se salga y entre, a ver si lo logramos. Pero él está ahí. Pero ¿usted lo está viendo? No, yo no lo veo, pero el público lo está viendo. Sí. Si el público lo está viendo, no hay problema. Sí, el público está viendo porque me dieron un mensaje por mi teléfono directo, me dicen que sí, estamos viéndonos los tres. Tú estás en la parte superior y abajo dos recuadros. Entonces nada, continuemos, disculpe. Pero entonces yo voy a aprovechar este break
este break porque tengo que decir algo muy importante para mí, para mi vida y para la vida de mi familia. Quiero públicamente darle las gracias a la doctora Marina Vargas Vera porque se ha portado como una campeona, como un ángel enviado del cielo para ayudar a la salud de mi hermana que está pasando por una difícil situación. No sigo más porque voy a llorar. Pero gracias, doctora. Yo Gracias, también. gracias, gracias. Gracias. Vamos, dele. Gracias. Lo hice de la mano de Dios y tú lo sabes. Bueno, esa soy yo. Gracias. Bueno, Lino, yo estaba haciendo la pregunta al doctor porque quería que él me explicara o en su experiencia por qué, y esa es una pregunta que me hacen las pacientes, ¿por qué ahora estamos viendo más casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes? Ha modificado los factores modificables de los riesgos como la alimentación, el estilo de vida, la obesidad, o hay una parte genética o esos disruptores hormonales que hay ahorita. ¿Qué me podría usted, doctor, decirme al respecto? Si no le pudiéramos sumar a eso, doctora, el consumo de drogas. ¿Ah? El consumo de drogas. Podría, eso es lo que quiero preguntarle al doctor todo, porque en los actuales momentos es la pregunta que me hacen las pacientes de que por qué cada vez se ven en mujeres jóvenes y cáncer de mama en los actuales momentos, si él Ok, los está viendo así. sí, así mismo es. Vamos entonces a las estadísticas. Nosotros Ok, sabemos que el índice promedio, la edad promedio de la presentación del cáncer de mama es 62 años. Si lo vemos, lo que significa ese marcador estadístico es que la mitad de las pacientes van a tener cáncer después de los 62 años y la mitad de los pacientes van a tener antes de esa edad. Hoy en día sabemos que entre 16 y 17% de los casos tienen menos de 50 años. Pero es que para hablar también de la presentación debemos hablar de los dos factores importantes en el incremento de números de cáncer de mama. Uno es lo que se llama factor absoluto. Hoy hay más casos de cáncer de mama que antes. Y luego es el factor relativo, que tenemos más pesquisa. Hoy buscamos más el cáncer de mama. Pero tal vez lo más importante en este momento, porque nuestro deber como médico es siempre buscar las patologías que tenga el paciente y mejor todavía llegar a la medicina 3.0, que es la medicina proactiva o preventiva. Pero voy a hablar de los factores de riesgo que pueden influir en la aparición del cáncer de mama. Hay unos factores definitivamente genéticos, pero esto ocurre entre 10 y 15% de las veces. El 85% de la frecuencia ocurre en pacientes que no tienen ningún antecedente personal ni familiar. Es decir, el paciente debuta con un cáncer de mama, algo que se conoce como cáncer esporádico. Pero luego hay unos factores de riesgo que tienen que ver con las hormonas femeninas. Principalmente estas son cuando la mujer se desarrolla muy temprano, 9 años aproximadamente, o cuando su menopausia ocurre muy tardíamente. Es decir, la paciente va a estar, o la mujer va a estar sometida a una carga estrogénica por muchos años. Luego, las mujeres que no tienen embarazos, y sobre todo si no tienen un embarazo de término de 35 años hacia abajo, y tener lactancia materna por lo menos entre 3 y 6 meses, van a tener un factor de riesgo. Entonces, fíjense ustedes cómo realmente hoy en día las muchachas no están interesadas en tener hijos a temprana edad, ¿okay? Sino más bien demoran este aspecto ya de 35 años en adelante. Entonces, luego de esto, hay algunos factores epigenéticos, es decir, factores que están sobre la genética, que están en el ambiente, que pueden influir mucho. Y esto es hábitos alimenticios, comida de mala calidad, comida en realidad con una gran cantidad de azúcares, de carbohidratos y de grasas transaturadas que han tenido ya la perfecta correlación como disruptores endocrinos. así es. Esto hemos visto muchísimo como hay pacientes que tienen falta de vitamina D, falta de ácidos grasos esenciales y tienen estos problemas. La obesidad es un factor de riesgo. Como decía Lino, las drogas de abuso, principalmente hay trabajos sobre el alcohol y sobre el cigarrillo.
no así sobre otras sustancias de abuso. Y hay algunas situaciones actuales que también tienen que ver con el aspecto epigenético, como son estos disruptores químicos que se encuentran en cosméticos, en tintes, en comida, en plásticos. Eso puede tener también una causa importante. Hace muchos años incluso veíamos algunos trabajos que no tuvieron una fuerza científica importante, que decían que los antiperspirantes producían cáncer, estos que se colocan para desodorantes en las axilas, antiperspirantes. Solamente algunos que contienen alta cantidad de aluminio podrían ser, digamos, de riesgo, pero el resto no. Y cosas increíbles, por ejemplo, como el trabajo nocturno. Las mujeres que están expuestas a luz artificial y que hay una alteración del ritmo circadiano, pueden alterar también su sistema inmunológico, es decir, su sistema defensivo. Recuerda que para que una célula se transforme en maligna, debe pasar por varios procesos. El principal proceso es que si una célula sufre una injuria, sufre una alteración, nuestro organismo las puede reparar a través de unas condiciones genéticas, principalmente unos genes, como por ejemplo el P53. Se echó a perder la célula, viene un mecánico y la repara. Pero ¿qué pasa si la célula no se puede reparar? Entonces tenemos otro mecanismo inmunológico de defensa que se llama apoptosis, muerte celular programada. Nuestro organismo elimina esa célula mala. Pero el problema está en que si no la podemos reparar y no la podemos matar, esa célula se transforma en maligna. Y ahí es una de las cosas, digamos, importantes en la cancerogénesis. Pero, perdón, sí estamos viendo más cánceres en pacientes jóvenes. Sí, esa pregunta me la han hecho varios pacientes, porque es lo que se está viendo, porque ahora se diagnostica, como usted dijo, doctor, más. Y entre esas cosas, cuando una paciente, es también lo que le quiero preguntar a usted, porque es el experto mastólogo, oncólogo y que tiene una gran experiencia en ese contacto de la paciente ya con el diagnóstico, o cómo esa mujer recibe ese diagnóstico sospechoso y qué tipo, aparte de la mamografía de alta calidad, la resonancia magnética, los ultrasonidos de la última generación, el tipo de biopsia que se le hace y cuándo se le hace, doctor. Vamos primeramente. Existe una clasificación de las imágenes primarias de estudio mamario. Esas son mamografía y resonancia magnética con contraste. Y luego existen estudios complementarios que son los ultrasonidos, que bien puede ser ultrasonido a mano alzada o ultrasonido robótico, ultrasonido automatizado. Existen otros métodos de imágenes, pero estos, digamos, tres son los más importantes. Cuando detectamos una lesión, la clasificamos según sus características y vemos si esa lesión tiene suficientes méritos como para poder realizársele una biopsia. Si la lesión va a biopsia, debe ser hecha por punción en la inmensa mayoría de las veces. No operamos para diagnóstico. Primero punzamos. Con una punción con aguja gruesa, no son células sueltas como una aguja muy fina, sino una aguja de corte, y las actuales son agujas de corte y vacío. ¿Por qué método la guiamos? Porque queremos ver que nuestro instrumento esté penetrando en el sitio que queremos tomar la biopsia, que existe una correlación exacta clínico, imagenológica, patológica. La biopsia la guiamos por el método como mejor se vea. Si se ve bien en el ultrasonido, lo guiamos con el ultrasonido, que es más fácil. Si se trata, por ejemplo, de una cosa que se llama microcalcificaciones, es mejor hacerla, y es la indicación hacerla por una biopsia que se llama estereotáctica, que se hace con el mamógrafo, con un aparato especial. E incluso hay casos en que guiamos la biopsia a través de resonancia magnética. Este es el punto. Hasta ahora hemos detectado una lesión y le hemos hecho una biopsia. Cuando el patólogo nos muestre el resultado, es que allí tenemos el diagnóstico. ¿Por qué? Esto viene en la parte emocional también del paciente. Si hay una lesión de bajo grado de sospecha, tú no tienes por qué decirle al paciente que tiene cáncer. Usted tiene una lesión que necesitamos una biopsia para saber su nombre y apellido. Cuando venga la biopsia, usted le dice, mire, es negativo.
o le va a decir, mira, tiene unas células atípicas y ahora tenemos que hacer otra cosa. Pero de antemano no se debe decir que es cáncer, porque fíjate, hay algunas lesiones que son clasificadas como BRAF 5, que es la más sospechosa de que pueda ser maligno, y resulta que hay un grupo, como las cicatrices radiales, por ejemplo, que son benignas. Entonces tú le dijiste a la señora, oye, señor, usted tiene un cáncer, tiene que hacer una biopsia dentro de 7 días, ahora espérese un momentito el seguro, ahora 8 días más para que le entreguen el resultado, etcétera. Pasó la señora 3 semanas angustiadísima, con una gran problemática de lo que es el acúmulo de sufrimiento, la angustia, etcétera, depresión de las células natural killers, problemas inmunológicos, y tú le vas a decir, señora, le tengo una buena noticia, fue negativo. Ay, ¿quién te repara eso de esas 3 semanas que ya pasaron? La Eso es una emoción. cosa importante, sí. La parte emocional la estudiamos mucho, y de hecho hay un capítulo que es la psicooncología, que es muy importante. Sí. Ujú. Sí. Doctor, dígame, perdón, una pregunta. Doctora, ¿cuáles que son porque yo tengo que ir cirujano oncólogo mamario? Sí, yo soy Mastólogo. mastólogo. Esa es la Yo soy palabra que yo quiero saber. ¿Qué es? mastólogo, yo soy ¿Qué mastólogo, significa pero mastólogo? los mastólogos nos dividimos. Hay mastólogos que hacen imágenes, hay mastólogos que se especializan en oncología médica, es decir, lo que dan quimioterapia, y nosotros somos los que operamos, los quirúrgicos. Pero los mastólogos tienen que tener una visión completa, integral. Yo, por ejemplo, soy el jefe de mi equipo en Venezuela todavía. Y justamente hoy estamos discutiendo un caso de una paciente de 33 años, doctora Vargas. Ah, sí, 33 años. wow. Y Qué entonces estamos joven. justamente en hacerle su tratamiento. Porque fíjate que hay otra cosa muy importante. Una vez que se establece el estudio clínico, el estudio de imágenes, luego va a biopsia y la lesión es positiva, es un carcinoma de la mama, entonces viene algo que yo llamo un traje a la medida. Los tratamientos, fíjense bien, en plural, los tratamientos van a ser adaptados a cada paciente en particular. Entonces, ahí hablamos de varios tratamientos. Tratamientos que actúan sobre la mama y sobre los ganglios, son tratamientos locorregionales que son cirugía y radioterapia. Tratamientos que actúan sobre todo el cuerpo, quimioterapia, tratamiento con hormonas, tratamientos como se llaman terapias blanco, Ujú. inmunoterapia. Y nosotros vamos a escoger cuál de estos tratamientos va a recibir la paciente y cuál es la secuencia, porque algunas veces comenzamos con cirugía y otras veces comenzamos con tratamiento sistémico. Ah, ¿aló? Ajá, aló. Sí, sí, aquí Ajá. estamos. Entonces, ese es el resumen de los tratamientos que se le hace y de acuerdo a la tipología. Yo había, en las otras charlas anteriores, había hablado que esto se debe trabajar en una forma multidisciplinaria. Eso es Ya correcto. lo has dicho tú. Sí, es la única forma. Es la única forma, ¿verdad, doctor? Sí, sí, señor, es la única forma. Incluso muchas veces decimos, están los cirujanos, están los imagenólogos, están los patólogos, los oncólogos médicos, los radioterapeutas. Perdón, doctor, es que esto Diga, está muy interesante, pero quiero aprender yo también un poquito. Me voy a convertir en doctor. dime. ¿Cómo es esto de las imágenes, los imaginarios? No, imaginarios no, el imaginario son los de ustedes, los artistas. Imagenólogos, imagenólogos. Los imagenólogos son los especialistas en imágenes que antes se le decía Ra- radiólogos. De arriola. Porque la radiología hoy día, sí, la Ahora radiología hoy día es sí. solo una parte de las imágenes. Hoy tenemos imágenes con rayos X, imágenes con ondas ultrasónicas que se llaman ultrasonidos, donde decimos ecografía. Hay imágenes con ondas magnéticas, resonancia magnética. Hay imágenes con positrones, que se llama PET scan o tomografía por emisión de positrones. Entonces cambiamos el término de radiólogo por el término imagenólogos. Y todos esos radiólogos se tuvieron que poner las pilas y estudiar para ser imaginólogos, ¿no? Mucho, mucho, mucho. De hecho, hay Claro, Sí, algunos de señor. ellos, hay algunos de ellos que se especializan solamente en un área, Lino, solamente en un área. Hay imagenólogos que solamente hacen ultrasonido, por ejemplo. Tú le dices, mira, léeme esta resonancia magnética. No. no lo Es leen. así. Es así, Pues no te déjeme hace que... decirle
Tiene que ser entonces un trabajo muy delicado, ¿no? Que te merece mucha Muy atención. delicado. Yo La Ah, siempre pol- digo que nosotros los mastólogos dependemos mucho de las imágenes, porque de allí, como dije antes, queremos siempre detectar lesiones que no se palpen. ¿Y cómo las detectamos? Con las imágenes. Que usted, nuevamente, la paciente no siente nada, la paciente tiene un examen clínico negativo y usted la envía a hacerse una mamografía, que por cierto va a ser mamografía tridimensional o tomosíntesis. Se hace una mamografía tomosíntesis y resulta que tiene una lesión. Y fíjate, la diagnosticamos, primero la detectamos solamente con las imágenes y luego la vamos a diagnosticar con la punción. Así es, ¿por así qué? es. Por Con cierto, la te voy a explicar función. algo que es muy importante que Lino también entienda. Dentro de los aspectos quirúrgicos hay otro especialista que está siempre de la mano con nosotros, que es el cirujano plástico. Ajá, Porque hoy sí, en día señor. hacemos algo que se llama cirugía oncoplástica. Trabajamos en conjunto y se unen los principios de cirugía oncológica con constructiva y podemos hacer cosas maravillosas. No, no, Reconstruir no otra es, vez la no es. mama. Claro, claro, claro. Reconstruir Y la la, mama con y mucha la técnica. reconstruyen y la dejan bien sana porque está con el oncólogo, ¿no? Por También. supuesto. Lo Lógico. primero, yo siempre le digo a mis amigos, y yo de hecho hago cirugía oncoplástica, pero siempre le digo a los amigos, mira, si ponemos aquí en una balanza, y en la balanza es una parte oncológica y la otra es la parte estética, la oncológica siempre va a pesar un poquito más. Pero siempre tratamos de que sea equilibrado, que siempre la paciente salga con unos resultados estéticos de lo mejor. Doctor, ¿qué Es- piensa usted de eso que pasa? Perdón, doctor. ¿Qué piensa usted? Porque esto fue un caso que tratamos aquí en el canal, de que llegó por un momento, yo me imagino que ustedes se enteraron, que muchas damas estaban quitando los implantes porque le estaba produciendo una enfermedad muy fuerte. Que en este Sí, momento que se me escapa el nombre, si lo Te voy a saben, explicar. ayúdenme. síndrome de Asia. Yo voy, Ese voy allá. mismo. Voy allá. Tengo El 5 años. doctor es especialista en eso y era una de las preguntas que yo le tenía, le iba a hacer, Ok. Ah, te estoy Luis. leyendo el pensamiento. Le estoy Ustedes están conectados. Ya Mira, veo. le voy a explicar. Estoy entrando en mi 5.º año de investigación sobre algo que se llama Breast Implant Illness, que son las condiciones relacionadas con el implante, o los implantes mamarios. Existen 3 principalmente. Hay 2 de ellas que gracias a Dios son rarezas médicas, son muy infrecuentes y son oncológicas. Hay una cosa que se llama linfoma anaplásico de células grandes, que está relacionado con los implantes mamarios. En el mundo entero hay aproximadamente 1.500 casos, pero ustedes sabrán que hay como 40 millones de mujeres registradas con implantes en el mundo. Y hay solamente 1.500 casos. Y aún más raro es otra lesión oncológica que se llama carcinoma de células escamosas relacionadas con el implante. Y de esto hay menos de 50 registrados en el mundo. Y luego existe algo que no es oncológico, que se llama síndrome de Asia. No tiene nada que ver con el continente. Las siglas son Ah, síndrome autoinmune inducido por un adyuvante. Y el adyuvante es un cuerpo extraño. El un síndrome de cuerpo Asia extraño. no solamente se ve con implantes mamarios, se puede ver con mallas que utilizamos para la reconstrucción de eventraciones o de hernias. Se puede ver con metales pesados, se puede ver con los benditos biopolímeros, que no sé cuándo fue que salieron esos biopolímeros, que terrible. De manera Los tal que es 70. cualquier sustancia extraña que una vez en contacto con el propio organismo hiperreaccione desde el punto de vista inmunológico. Y esto fue descrito en el año 2011 por el profesor Schoenfeld, o sea que no tiene nada nuevo. Pero hasta hoy el grave problema que tenemos es que no existe ningún estudio, ningún método de laboratorio que permita decirnos, mire, usted tiene este anticuerpo alto, usted tiene síndrome de Asia. No, el síndrome de Asia es una condición que se debe diagnosticar por descarte y tiene muchos síntomas y manifestaciones inespecíficas. Por eso es que hay que hacer un interrogatorio muy delicado y exhaustivo al paciente, y si tiene 3 criterios mayores o más, puede clasificar como síndrome de Asia. Y allí hay un punto importante,
porque si es un síndrome de Asia y llegamos a la conclusión de que es por el implante, definitivamente ese implante hay que removerlo, hay que quitarlo. Se llama explantación. También se quita la cápsula alrededor del implante y se puede reconstruir la mama con los tejidos propios de la paciente, incluso con un poco pues, de inyección grasa sobre las manos. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta avalancha que hubo? Porque, oye, aquí estuvo una chica que venezolana, por cierto, creo que fue Miss, que es periodista, Sí, ella hizo una guerra por las redes sociales brutal. Ella parece que sufrió mucho de eso. claro, Tuvimos claro. una compañera aquí en el canal que también sufrió mucho de eso, Mira, una muchacha muy en los, bella. sí. Ajá. Mira, los breast implant illness ocurre entre 2 y 11% de las pacientes que tienen implante mamario. Y hoy en día, no existe ningún órgano científico que haya prohibido el uso de implante para reconstrucción por cáncer o para estética. El hecho de decir que todos los implantes son tóxicos y que hay que quitarse todos los implantes es una exageración, porque hay Sí. muchísimas pacientes que no tienen ninguno de estos tres problemas que hemos mencionado. Doctor, una pregunta con respecto, porque esto es muy interesante por lo que mismo Lino dice, como todo. Ahorita hay un boom de menopausia o un boom de síndrome de Asia sin tener unas consecuencias. Se sabe que está relacionado con enfermedades autoinmunes, ¿Sí? pero ¿cuáles son esos, para que nos puedan entender las personas que nos estén escuchando, esos tres criterios realmente, no solamente las enfermedades autoinmunes, sino que cuáles son esos otros dos que podríamos decir esta paciente puede tener síndrome de Asia, pues? Sí, mira, lo primero es que la paciente se siente diferente, se Ujú. siente como decir, no soy yo. ¿Ok? Muy mal. Luego, tiene problemas mentales como por ejemplo se llama brain fog, que es como una neblina cerebral, Ajá. pérdida de concentración, pérdida de memoria. Dice yo, a mí se me están olvidando, todo se me está olvidando en este momento. Luego de eso pasas por las dolores articulares o musculares que no tienen relación con trauma Fibromialgia. o con osteoporosis, ¿no? Unos dolores que te están molestando y sobre mí me duele todo. Luego tienes caída del cabello, resequedad de la piel, tienes problemas de hipersensibilidad a la luz, a los sonidos y a la temperatura. Pasamos luego por el punto de astenia, te da flojera, a la gente le da flojera todo, incluyendo disminución de líbido. Que, por cierto, tengo varias pacientes en mi serie personal llevamos 72 casos. Tengo dos pacientes que ellas no podían salir embarazadas y luego de la explantación tuvieron embarazo. Sí, Oh, Imagínate. sí, Entonces, eso sí se ha visto. son cosas Ujú. interesantísimas que digamos, está documentado. De manera tal de que estos son los síntomas. Ah, por cierto, perdón, uno importantísimo, tiene que ver que se llama sleep disturbances, que son las alteraciones del sueño. El insomnio o el sueño no reparador también es un criterio mayor de Schoenfeld. Entonces, Wow. si tienes tres criterios de esto, bien documentado, la persona clasifica para síndrome de Asia. Eso es, disculpa, doctor, esto es Dime. importante, que gracias por toda la información que nos estás dando, porque dentro de del boom de lo que es el síndrome menopáusico o el tiempo de esta menopausia, perimenopausia, menopausia y posmenopausia, en los actuales momentos, todos esos síntomas que tú estás diciendo están dentro de lo que se llama ahora los 284 síntomas de la menopausia. Entonces, Ciertamente. es bastante, entonces los influencers que andan por ahí dando charlas o en Instagram hablando de la menopausia deberían tener un poquito más de conocimiento porque estamos alborotando a las pacientes como un síndrome menopáusico y podemos tener esa cantidad de pacientes que tienen implantes y lo que tienen es un síndrome de Asia en vez Sí, por de... eso. Claro, siempre yo le digo a las pacientes que estos son, digamos, síntomas y signos inespecíficos
y luego los englobo todo en las manifestaciones clínicas. Exacto. Porque a veces no son ni siquiera signos y ni siquiera síntomas, sino son manifestaciones que tiene el paciente que tú vas atando cabos hasta que llegas a una conclusión. Eso es lo importante. Y nuevamente, sí, nosotros le pedimos una batería de estudios de laboratorio a los pacientes para ver cuáles son los marcadores de inflamación que podría tener e incluso algunos estudios para enfermedades autoinmunes, pero una persona puede tener todos los estudios de laboratorio normales y tener síndrome de Asia. Sí. Doctor, mi pregunta nuevamente, ¿ha bajado ese auge del síndrome de Asia? ¿Sigue en el tapete? ¿Qué ha pasado con eso? No, está en el tapete, pero ya no con este furor que tenía antes, porque hemos ido también educando a la comunidad en el sentido de que, oye, a mí me llegaba una cantidad de personas, me dijeron, mira, fulanita me dijo que me quitara los implantes porque son tóxicos, hay que quitárselos todos. Nuevamente, o sea, y me tocó también estar en un programa de radio y la que me antecedió dijo eso, dijo, todas las mujeres deben quitarse los implantes, no tienen que tener implantes. Y No. luego me tocó la palabra, mire, dije, no es cierto, no es cierto. Hay un grupo de pacientes que ni siquiera llega al 11%, y si usted lo lee al revés, más del 90% no tienen problema. Lo que sí hacemos nosotros es estudiar muy bien el paciente, incluso antes de colocar los implantes, si acaso hay una persona que dentro del equipo pues quiera, digamos, ver con uno de los colegas, quiere colocarse un implante, hacemos un interrogatorio muy exhaustivo sobre enfermedades autoinmunes. No le colocamos implantes a pacientes con enfermedades autoinmunes. Sí, doctor, porque en ese caso, imagínense ustedes las pacientes que le hacen una mastectomía radical, que se les colocan implantes, entonces no se les podría colocar, Por ¿verdad? supuesto, por supuesto, por supuesto. Y repito, no hay ninguna organización científica que los haya prohibido. De hecho, la Exacto. FDA el año pasado aprobó otra marca. Siempre aquí habían 3 marcas de implantes aprobados por FDA y el año pasado aprobaron una cuarta. De manera tal Muy de bien. que no es que sea. Y hoy día las reconstrucciones, las grandes reconstrucciones por cáncer, la tendencia es a usar mucho más implantes que colgajos miocutáneos, porque antes pasábamos colgajos del abdomen o de aquí de la espalda, del dorsal ancho para hacer las reconstrucciones y hoy día se hace mucho con implantes. Sí, Bueno, es mis así. queridos doctores, el tiempo se nos agota. Le pido a los dos si quieren dar alguna conclusión al respecto, para dejar esto redondito para los oyentes. Yo pienso que vamos a tener que hacer otro programa con el doctor, porque sería bueno ver la cara. Eso te iba a decir, que mi conclusión es que debemos hacer otro programa porque hay muchos temas. La doctora Marina también tiene muchos temas interesantes. Sí, Sí, está es que pasando, está pasando. Yo entrevisté el sábado a la esposa de Napoleón Bravo, señores, y no llegué ni a la mitad de todas las cosas que le tenía que preguntar, porque es una mujer interesantísima. Sí, Se llama gracias. Ángela Strago, se llama sí, la sí, sí. esposa de Napoleón Bravo. La entrevisté Ajá. el sábado. ¿Cómo sabe la señora? Es Sí, escritora, es periodista, Exacto. entonces, sí, y llegamos, en la entrevista era a las 4 y terminamos casi a las 5. Y ya no podía, no, y me quedaron. Es que a veces pasan estos casos así. Pero yo creo que, doctora, no va a haber ningún problema en que hagamos ya la segunda parte de este programa y que nos aseguremos que nos vamos a ver los tres, porque se nos va a ir. Sí, sí, sí. Bueno, Estamos los tres. ya estamos los tres. Lo que pasa es que hay que acomodar el espacio para que entremos los tres, no sé qué pasa. Pero ahí estamos, porque No, el público nos está viendo. eso ha pasado en otras oportunidades con Instagram, no es la primera vez. Ah, Lo digo. Lo de la yo, semana pasada sí fue extraño. Eso sí le sí, digo, Claro, sí, señor, muy raro. pero lo de pero hoy, bueno, yo quería darle las gracias inmensas al doctor Luis Torres Strauss, porque su tiempo es muy valioso y ha compartido esa información tan importante para todas. Y él tiene un trabajo maravilloso aquí en Miami y en nuestro país Venezuela, en su ciudad natal, Valencia. Y realmente debemos, gracias por tu No, tiempo, no, por favor. por darnos tus conocimientos
y quisiera que más gente se conectara para que supiera realmente de la voz de alguien que tiene la experiencia para llevarnos de la mano para esa prevención que tenemos que hacer, porque la detención temprana es la mejor medicina. Y Claro, eso es claro. lo que estamos haciendo. Gracias, doctor Torres, De gracias, nada. de verdad. Para mí ha sido un placer tenerte en Esencia de Mujer y en el canal de Lino TV, Ferrer TV. No, Bienvenido además, de nuevo. además hay que agregar, disculpe, que este programa va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, @LinoFerrerTV. Ahí lo pueden ver todas las veces que quieran, denle a la campanita, de los comentarios, dejen preguntas, que yo inclusive se las puedo traer a la doctora aquí. Ella está todos los lunes a las 7 de la noche. Si hay preguntas, ella las puede aclarar tranquilamente. O sea que las que nos vieron hoy, nos puede seguir viendo gente en nuestro canal, @LinoFerrerTV. Sí, Doctor, y por mi doctor, parte, muchas su gracias. mensaje. Ya va, sí, Mira, yo quería mi comentarle. mensaje va a Dios ser mío, muy déjeme corto. agradecerle, doctor, déjeme agradecerle su presencia. Perdón. No sea maluco conmigo, déjeme agradecerle. No, mira, mi mensaje es como muy, muy claro, muy contundente. Efectivamente a entender que el carcinoma de mama y otras afecciones mamarias son parte de, digamos, un estudio y una educación sanitaria que debe tener la mujer. Y que el mensaje directo es adelantarnos al diagnóstico. Es Exacto. decir, no esperar que una persona tenga una bola de este tamaño para salir. Yo entiendo, hay muchas cuestiones de miedo, etcétera, eso lo vamos a hablar en el segundo programa, pero toda persona debe hacerse sus estudios de prevención de acuerdo a su edad. Hay un detalle interesantísimo que es que los nuevos lineamientos de acá de Estados Unidos le dejan a la mujer y al médico decir si la mamografía va a ser cada año o cada 2 años después de los 40. No, después de los 40 tiene que hacerse anual, punto. Más nada. Doctor, para dejar una pregunta en el aire. En principio, de verdad, muchísimas gracias, muy agradecido por todo el apoyo que nos ha dado a este canal, a este programa, con todos sus conocimientos, te lo agradeceremos eternamente. Pero una pregunta en el aire. ¿Influye en todo este tipo de cosas que le pasan a las damas, los brasieres, esos que suben para que la mujer se vea con más gusto, esos brasieres que las aprietan, esas t-shirts que usan o franelas que usan para hacer ejercicio, que le mantienen el busto prensado? No, de verdad, ¿eso afecta o no afecta? ¿Queda en el aire? No, ¿Queda en el aire o la respondo? no, déjenlo en el aire, para que tenga el compromiso del segundo programa. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Gracias, doctor Torres. No, Gracias, saludos. y aquí no se va a ir listo. En el próximo programa tiene que traer vino, porque ya digo que le gusta vino del bueno. Sí, no es que tú no has ido. Claro, con mucho Tú gusto, tienes con mucho gusto. que ir a las catas del doctor. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Es otro tema, llegamos a... Él No, es una dirige. estrella. Ese es su hobby. Sí, ya me lo dijo ahí adelante. Entonces, ay, doctor, yo cumplo año el 27 de este mes. Lo vi que estaba comiendo uvas y le dije, esas no son las uvas con que se hace el buen vino. Ahí está. No, esas no son. Esas son las que venden en el supermercado, doctor. Muy bien. Somos la clase media trabajadora, por favor. No, es que las otras no las venden en el supermercado. No las venden. Imagínese usted. Para hacer vino. Oye, gracias, buenas noches. Muy buen programa, valió la pena esperar. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Bye, bye.